¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que con la ayuda del Señor estén muy bien. Me imagino que muchos de ustedes están en sus casas en estos momentos, al igual que yo. Eh, Así que yo me atreví, ¿no es cierto? Me atreví a poder enseñar la palabra del Señor a través de este medio que es la web. Yo les dije a mis hermanos de la Iglesia de la Victoria de Pedro Aguirre Cerda que les estaría enviando, ¿verdad?, los temas del santuario. Y precisamente hace unos días, alrededor de 2 o 3 días, le envié uno de esos temas. Pero después pensé y dije, bueno, ¿por qué no le envío a los otros hermanos del distrito los temas anteriores del santuario? Y así publicarlo en redes sociales, publicarlo en YouTube, publicarlo en Facebook, en WhatsApp. Y de esta manera todos pudiesen tener acceso, al que quiera, a conocer más sobre este asunto del santuario. Eh, la verdad es que es un desafío para mí poder enseñar a través de la web, ¿no es cierto?, a través de un video, porque había tenido oportunidades anteriormente de poder enseñar la Biblia a través de un canal de televisión, había tenido la oportunidad de una radio, ¿no es cierto?, de enseñar. Pero primero es que me atrevo y creo que, y estoy seguro que será de grande bendición para la iglesia. Por lo tanto, mis queridos amigos y amigas, hermanos del distrito, vamos a orar al Señor para que Él nos acompañe y ilumine nuestra mente para poder entender el mensaje de esta tarde, ¿no es cierto?, que se titula El Santuario Celestial. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, invoco tu nombre y tu presencia en esta tarde, Señor. Agradecido estoy, Señor, de poder compartir este mensaje de esperanza. Muchos en estos momentos están con angustia, en perplejidad, en una situación difícil, pero Señor, en medio de este caos, tú te haces presente con tu pueblo, y en medio de este caos, Señor, quieres fortalecernos, quieres entrar en nuestro corazón, quieres tener una comunión con nosotros. Y por eso te invitamos, oh Dios, en este estudio fascinante del santuario, que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente para que puedan los oyentes entender su palabra, y que me uses como instrumento tuyo, Señor, para enseñar este mensaje. Por favor, lo pido y ruego tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos oyentes, ¿verdad? Vamos entonces a comenzar a estudiar este asunto del santuario celestial. La primera pregunta que me ha surgido es: ¿dónde vive Dios? ¿Dónde vive Dios? A lo mejor tú te lo has preguntado en más de alguna ocasión. Muchos dicen, en realidad Dios no tiene un lugar físico o estructuralmente una sala, digamos, una oficina, qué sé yo, no tiene un lugar estructurado, sino que Dios está en todos lados. Ahora, ¿necesita Dios un lugar donde vivir? Posiblemente no. Recordemos que Juan capítulo 4, versículo 24 dice que Dios es espíritu. Por lo tanto, como es un ser espiritual, Él puede estar en todos lados, en todos lados. Ahora, a pesar de que Él está en todos lados, y nosotros vamos a corroborar eso con la Biblia, Dios sí tiene un lugar especial que está en el cielo. ¿Ya? Déjame decirte eso, que es muy importante. A pesar de que Dios está en todos lados, Dios sí tiene un lugar especial, y ese lugar especial está en el cielo. Ahora, en el libro de Jeremías, en el capítulo 23 y en el versículos 23 y 24, dice así la palabra del Señor: Yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿No llevo yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? El Señor sin duda no es un Dios de lejos solamente, sino que también es un Dios de cerca, amigo querido, que tú me estás escuchando en estos momentos. Dios es un Dios de cerca, Dios está en todos lados. Dios puede estar en el cielo, como también puede estar en la tierra. El salmista David, de hecho, en el libro de Salmos 139, famoso salmo, ¿no?, él un día declaró: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Se acuerdan de ese texto? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El salmista David sabía que si se iba a los rincones más remotos de esta tierra, el Señor iba a estar ahí. Si se iba a esconder en los lugares más ocultos de esta tierra, el Señor iba a estar ahí. Por lo tanto, el Señor está en los lugares que incluso menos esperas, porque el Señor está en todos lados. La diferencia es que algunos lo invocan y otros no lo invocan. Ahora, con respecto al lugar donde Dios mora,
¿Qué enseña la Biblia? Sabemos que Dios está en todos lados, pero como yo les dije hace unos minutos, Dios efectivamente tiene un lugar físico donde Él mora. Y acerca de esto, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Vamos entonces a Salmo, capítulo 102, y vamos al versículo 19. Vamos a leer este texto de Salmo 102 y el versículo 19. Acompáñame, por favor, a Salmo 102 y el versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Salmo 102, 19. Porque miró desde lo alto de su santuario. Miró Jehová desde los cielos a la tierra. ¿Desde dónde miró el Señor? Miró desde su santuario. Miró Jehová desde los cielos a la tierra. En el cielo hay un santuario. Y un santuario es un lugar físico. Pero como dice el apóstol Pablo, y vamos a repetir este versículo en las siguientes lecciones, este lugar no fue creado por mano humana, sino que fue creado por mano divina. Y desde allí el Señor mira desde los cielos a la tierra, desde su santuario. Por lo tanto, el Señor mora especialmente allí en su santuario. Ahora, si Dios mora allí en su santuario, ¿cómo puede estar al mismo tiempo acá? Bueno, obviamente hay una palabra que todos mencionamos en algún momento y que a lo mejor se te vino a la mente, ¿no? Que es la omnipresencia de Dios, que Él puede estar en todos lados, ¿verdad? Ahora, Dios vive de forma pura, de forma gloriosa, de forma santa en el santuario que está en el cielo. El asunto es, mi querido hermano, mi querido amigo, amiga que estás escuchando en estos momentos, es que Dios mora de manera gloriosa en el cielo, porque si Él estuviese con toda su gloria acá en la tierra, nosotros y pudiésemos ver su gloria, moriríamos inmediatamente. Porque el pecado no puede juntarse con lo santo. Ya nosotros vamos a ir viendo en los pasajes siguientes, en las lecciones siguientes, que en el santuario terrenal que Dios le mandó construir a Moisés, el Señor moraba en el lugar santísimo, pero solamente un hombre, una vez al año, que era un sacerdote, podía entrar en ese lugar. Pero nadie podía entrar allí, porque si alguien entraba allí, en la gloria de Dios, morían irreversiblemente. Por lo tanto, en el cielo Dios está con todo su poder, con toda su magnificencia, con toda su gloria, con toda su pureza. Pero a pesar de eso, el Señor está presente de forma general aquí en la tierra. Recuerden las palabras de Cristo en el libro de San Mateo capítulo 28, ya en el último versículo de San Mateo 28. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuerda esa frase. El Señor está con nosotros de forma general, con su pueblo, con los que le invocan, con los que le aman. Pero la presencia gloriosa del Señor está ya en el santuario. Cuando Él venga en las nubes de los cielos y venga a buscar a su pueblo, nosotros nos iremos con Él y le veremos tal como Él es, dice el apóstol Juan. Ahora, vamos entonces al lugar de la morada del Señor. El Señor tiene un lugar que se le llama santuario, ya lo vimos en Salmos, en el versículo que leímos en Salmo 102. Ahora, hay otros textos más en el mismo libro de Salmos donde se especifica aún más qué hay en este santuario. Y noten el Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19, dice así la palabra del Señor: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. No hay ningún reino en este mundo que se equipara, que se iguala al reino del Señor. El reino del Señor domina por sobre todo. El reino del Señor está por sobre todo. Y nosotros después quizás vamos a ver que Él gobierna y es el soberano de todas las cosas. Ahora, ¿qué elemento encontramos acá? Él estableció los cielos. No dice su santuario, ¿no? Porque el apóstol Pablo dice que se creó un santuario no con mano humana, sino con mano divina. Pero dice que en el cielo se estableció su trono. Es decir,
en el santuario celestial que Dios creó hay una sala de un trono. De un trono. Y en un trono hay un asiento, me imagino, usted se puede imaginar, y hay un rey. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque recuerda que los tres son un solo Dios. Cada uno tiene un propósito, una función diferente, pero los tres son un solo Dios. Quizás vamos a tener tiempo en algún otro momento de poder estudiar el asunto de la Trinidad. Pero Dios es uno dividido en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son coeternos los tres y preexistentes. Allí en el trono está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, en el Salmos 47, en el versículo 7 dice, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Vemos acá, sin duda, que Dios no solamente domina el universo, no solamente domina las galaxias, no solamente domina las constelaciones, sino que también domina la tierra, amigo querido y amiga querida que estás escuchando en estos momentos. Dios domina la tierra. Y si Dios domina la tierra, entonces debemos estar tranquilos y seguros de que si creemos en Él, tendremos seguridad, tendremos paz en medio de los conflictos. Ahora, la otra pregunta dice, ¿qué revelan al Dios que está en el trono? Vamos a nosotros otro texto que está en Salmo, porque aquí vamos a ver qué se revela del Dios que está en el trono. Y esto está en Salmo 89 y en el versículo 14. Salmo 89, versículo 14 dice, justicia y derecho son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu trono. No solamente la misericordia van delante del trono de Dios, porque el Señor tiene misericordia con uno. No solamente la verdad van delante del trono de Dios, porque el único camino verdadero es el camino de Cristo. Jesús dijo en más de alguna ocasión, en una ocasión en realidad dijo en los evangelios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿qué más hay en el trono? ¿Qué otro elemento interesante hay en el trono? La justicia y el derecho. El Señor dice en su palabra que mía es la venganza. Mía es la venganza. El Señor está en un trono porque también Él hace un juicio. Y cuando Él venga, habrá un juicio en esta tierra. Vamos a estudiar después más adelante ese tema, pero Dios hará un juicio en esta tierra y Él es un juez justo. Que te quede muy claro eso, juez justo. Dios no es un tirano, no es un tirano, no es un injusto, es un justo. Y la justicia de Dios es verdadera, es eterna y es justa. Por lo tanto, si tú estás viendo alguna injusticia en este mundo, si estás viendo que alguien te hizo daño y no se está haciendo la justicia, si estás viendo que incluso esa persona te hizo daño y nunca se hizo la justicia necesaria y quedaste disconforme, entrégaselo al Señor. Pídele y dile, Señor, entrego esta situación en tus manos. Ya no puedo hacer más yo. Hice todo lo que pude, pero solamente tú, oh Dios, harás la justicia. A veces debemos confiar, y yo digo que siempre en realidad, siempre debemos confiar que Dios es el juez justo y que Él hará justicia cuando venga en su reino. Ahora, un santuario, el santuario, ¿verdad?, era un lugar en el Antiguo Testamento que Dios mandó a construir a Moisés. Era un lugar que tenía 3 niveles, el atrio, que era el patio, después tenía 2 dormitorios, por así decirlo, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Nosotros después vamos a ir viendo cómo era un santuario. Pero en el cielo hay un santuario que es el que hizo el Señor. Dentro del santuario habían inmuebles, ¿ya? Habían muebles que eran sin duda necesarios que estuviesen en el santuario terrenal, y esos muebles, algunos de ellos, los vemos en el libro de Apocalipsis refiriéndose al santuario celestial. En el santuario y alrededor del santuario habían varios elementos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en el libro de Apocalipsis encontramos muchos versículos que aluden y que confirman que hay un santuario en el cielo. Eso es interesante. Ahora, vamos a Apocalipsis 4. Vamos al último libro de la Biblia.
Apocalipsis capítulo 4. Aquí nosotros vemos dos elementos en el capítulo 4 y en el capítulo 5. En el capítulo 4 vemos la adoración celestial. Cuando el Señor Cristo sube a los cielos y es entronizado en el cielo, es recibido como rey en el cielo. Allí el Señor es recibido y se sienta a la diestra del trono. Y en el capítulo 5, el Señor, como murió en la cruz, como venció en la cruz y venció la muerte y el pecado, se le dio la autoridad para desatar los sellos. ¿Ya? Los sellos son los que aparecen en el capítulo 6. Quizá en algún momento vamos a poder estudiar el asunto de los sellos. Ahora, hay elementos interesantes que aparecen en el capítulo 4 que aluden efectivamente que en el cielo hay un santuario, ¿no? El versículo 1 dice: después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Vemos sin duda alguna acá el apóstol Juan que vio una puerta, ¿no es cierto? ¿Y qué más vio? Y oí una voz que era como de una trompeta, ¿no? Escuchó una voz de trompeta, un sonido de trompeta, mejor dicho. Esos elementos, puerta y trompeta, son elementos que se usaban en el santuario terrenal. En el versículo 3 dice: la apariencia del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante a una apariencia de esmeralda. Había un hombre sentado, ya, que tenía piedras preciosas. Bien, el que estaba sentado allí. No vamos a dedicar tiempo a quién es ese. Después, quizás cuando estudiemos Apocalipsis, vamos a analizar eso. Pero ahí hay algo interesante. El que está sentado, ya vimos quién está en el trono, que es Cristo, tiene piedras preciosas, elementos del santuario. En el santuario, el sacerdote, el sumo sacerdote, llevaba el efod, ¿no es cierto?, donde aparecían las piedras preciosas, ¿ya? En el versículo 4 dice: alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos vi sentados a los 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Habían 24 tronos, y en los 24 tronos, ¿verdad?, habían 24 ancianos, ¿ya? Puede que el número 24, nosotros nos vamos a dedicar a qué simbolizan los 24 ancianos, ¿ya? Pero sí puede que el número 24 se refiera a las 24 divisiones de los sacerdotes para el servicio del santuario. En el versículo 5 dice: del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. 7 lámparas de fuego. ¿Cuántas lámparas había en el santuario terrenal? En el lugar santo estaba el candelabro con 7 brazos, y eran 7 lámparas en realidad que alumbraban el lugar santo. Se dan cuenta que todos estos elementos son elementos del santuario terrenal, el que construyó, el que mandó a construir Moisés. Por lo tanto, aquí Juan vio en el cielo un santuario, que es el santuario que vimos en Salmos, ¿no? El santuario que creó el Señor y no el hombre. Muy bien. Ahora, nosotros vimos en los antiguos versículos del libro de Salmos que una de las cosas que Dios hace en su trono, y aquí repite la idea, es la justicia y la venganza, ¿ya? La justicia y la venganza. Pero ojo, que esto lo amplía un poco más. Así que vamos al libro de Salmo. Vamos al libro de Salmo y vamos al capítulo 11 del libro de Salmo. Salmo capítulo 11, vamos del 4 al 7. Salmos 11, del 4 al 7. Dice así la palabra de Dios: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, dice. Está en un templo, que es un santuario. Y allá tiene su trono. Sus ojos, dice, observan sus párpados, examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia repudia su alma. El Señor está en el cielo, observa con sus ojos a los justos, pero repudia a los que no le aman, ¿no? Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador serán la porción de su copa. En el día del juicio, cuando esto se acabe, cuando venga Cristo, ¿verdad? Y vamos a ver después cuántas veces viene Cristo a esta tierra, pero cuando venga Cristo, un día va a haber un proceso de condenación para los que no, a los que rechazaron
al Señor, al Salvador, para los que rechazaron la oportunidad de ser salvos. Versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto verá su rostro. El Señor ama la justicia. Y como Él ama la justicia, esté tranquilo, porque cuando Cristo venga se hará justicia. Y dice, el hombre recto verá su rostro. Apreciado amigo, apreciada amiga que está escuchando, apreciado hermano de iglesia, hermana de iglesia, líder de iglesia, este es el momento donde nosotros podemos acercarnos ante la presencia del Señor. Este es el momento en donde nosotros podemos acercarnos ante Jesús. Este es el momento en donde nosotros podemos acercarnos en oración al Señor para poder contemplar su presencia, cerrar nuestros ojos en oración y imaginarnos el rostro de Jesús. Porque cuando Él venga en las nubes de los cielos, nos lleve al cielo, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Podremos ver el rostro del Señor y vamos a compartir y nos vamos a desahogar y vamos a conversar y seguramente vamos a recordar lo que hicimos, el pasado, los sufrimientos, las luchas, las alegrías, las tristezas, todo eso lo vamos a recordar. Pero hay algo interesante en todo esto, que al estar con Jesús allá arriba, vamos a tener una eternidad para conocer y contemplar a nuestro Dios. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, desde el versículo 9 al 24, Daniel tuvo una visión, que vino el Hijo del Hombre hasta el anciano de días, dice, ¿no? Millares y millares le servían y millones estaban alrededor de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos, si no me equivoco, dice el Daniel 7. Ahí, esa es una visión que elude un juicio que ocurre ahí en el trono, en el santuario celestial. No vamos a detenernos a estudiar Daniel, pero sí esos versículos clave para también corroborar y aún más profundizar que en el cielo y en el santuario celestial, en el trono de Dios, hay un juicio. Ahora, cuando Cristo subió a los cielos después de su muerte y llegó al santuario, ¿qué hace Cristo en el trono de Dios? Vamos entonces a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 1 al 2. Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 2. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. O sea, el Señor es llamado sumo sacerdote. En el tabernáculo terrenal que construyó el pueblo de Israel había un sumo sacerdote que era Aarón, el hermano de Moisés. Y Aarón podía entrar en el lugar santísimo una vez al año y esparcía la sangre alrededor del propiciatorio y el velo también, y de esa manera el santuario se purificaba de todos los pecados y el pueblo se purificaba y los sacerdotes y levitas se purificaban. El Señor llegó al cielo y fue nombrado como sumo sacerdote, y Él se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, se sentó a la diestra del Padre en el lugar santísimo, se sentó en la última parte, en el último lugar, en la última habitación del tabernáculo terrenal, y esa última habitación era el lugar santísimo. Allí Jesús se sentó junto al Padre. Versículo 2. Él es ministro, es decir, Él es servidor del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Allá el Señor Jesús comenzó a servir en el santuario como sumo sacerdote. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote recibía la ofrenda del ofrendante, recibía la víctima del ofrendante. El ofrendante transmitía sus pecados como un símbolo, ¿no?, al animal. El sacerdote tomaba el animal y lo quemaba en el altar del holocausto, luego esparcía su sangre, lo degollaba, tomaba su sangre, la esparcía en los cuernos del altar, luego lo quemaba, y así de esta manera los pecados eran perdonados. Y una vez al año el sacerdote llevaba un macho cabrío, lo degollaba, la sangre la esparcía y entraba en el lugar santísimo. Ese una vez al año se llama el día de la expiación. Todo el pueblo se preparaba para que sus pecados sean borrados completamente.
y puedan santificarse y reconciliarse ante el Señor. Por lo tanto, el sumo sacerdote cumplía una función de, podríamos decir, de intercesor, de reconciliador, él era el canal para que Dios actuara en favor del hombre, por así decirlo. Y Cristo ahora es nuestro mediador. Cristo en este momento en el santuario celestial es nuestro intercesor. Y no solamente es nuestro intercesor ante el Padre, ¿ya?, sino que también es nuestro Salvador, porque Él murió por mí en la cruz para salvarme del pecado y de la esclavitud del pecado. Bueno, vamos a ir ya finalizando con 2 diapositivas más que me faltan. La primera es algunas imágenes interesantes que aparecen en el libro de Apocalipsis en relación con el santuario celestial. Ya no solo entendemos que en el libro de Salmo el salmista David y algunos otros músicos mencionaron de que en el cielo hay un santuario donde está el trono de Dios, sino que ahora vemos que en Apocalipsis el apóstol Juan corroboró y vio que efectivamente hay un santuario. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar toda la estructura de Apocalipsis, desde el 1 al 20, está relacionado con el santuario. Por ejemplo, de Apocalipsis capítulo 1, versículos 2 al 16, aparece la figura de Cristo como sumo sacerdote caminando entre los 7 candeleros. Entre los 7 candeleros. ¿Dónde quedan los 7 candeleros? Quedan en el lugar santo. Recuerden, está el atrio, que es el patio, está el lugar santo y luego está el lugar santísimo. ¿Ya? Usted puede buscar en Google santuario tabernáculo de Dios y ahí le va a aparecer una estructura, ¿no es cierto? Y ahí le va a aparecer el atrio, lugar santo y lugar santísimo. En la segunda sección de Apocalipsis 8, versículos 2 al 6, dice: escena de intercesión en el primer departamento del santuario. En Apocalipsis 8 aparece el altar del incensario. El altar del incensario es símbolo de las oraciones de los santos, los que claman, los que han clamado durante años, los que han pedido socorro, los que han pedido justicia, los que han pedido salvación. Aquí vemos, ¿no es cierto?, que el altar de oración, de incienso, está en el lugar santo, poco antes del Santísimo, porque hay un velo. Ahí vemos, ¿no es cierto?, el altar del incienso. En Apocalipsis 11, 19 está el arca del pacto, ahí ya ingresamos al lugar santísimo, si ustedes se dan cuenta. Apocalipsis 1, ahí está todavía el lugar santo. Apocalipsis 8 todavía estamos en el lugar santo. Apocalipsis 11 entramos al Santísimo porque el apóstol Juan vio el arca del pacto. Y en Apocalipsis 15 se muestra el tabernáculo celestial entero. En Apocalipsis 15 ya se muestra el apóstol Juan, ¿no es cierto?, le fue revelado cómo es de alguna otra manera el tabernáculo celestial, se le muestra. En Apocalipsis 19 la obra de Cristo ha terminado. Y en Apocalipsis 21, desde el versículo 1 al 8, el tabernáculo de Dios baja del cielo. Interesante. Todo Apocalipsis, si ustedes se dan cuenta, en sucesos de acuerdo a los departamentos del santuario. Lugar santo, lugar santísimo, tabernáculo completo. El Señor terminó su obra de intercesión en el cielo. Cuando el Señor termine su obra como intercesor en el santuario celestial, entonces la obra de intercesión acabará y ya no habrá más gracia ni salvación para el hombre. En ese momento Cristo se va a preparar para venir a esta tierra y buscar a su pueblo. Y por último, el tabernáculo de Dios, que es el santuario celestial, baja del cielo a la tierra. Nosotros en el próximo estudio vamos a analizar un poco más el tabernáculo o la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén que se le llama, que baja del cielo a la tierra. Vamos a analizar algo interesante allí. Hay una cita del Conflicto de los Siglos en la página 466 que dice: la morada del Rey de Reyes, donde miles y miles ministraban delante de él y millones de millones están en su presencia, ese templo lleno de la gloria del trono eterno, donde los serafines, sus flamantes guardianes, cubren sus rostros en adoración, no podía encontrar en la más grandiosa construcción que jamás edificaron manos humanas más que un pálido reflejo de su inmensidad y de su gloria. Con todo, el santuario terrenal y sus servicios revelaban importantes verdades relativas al santuario celestial y a la gran obra que se llevaba allí a cabo para la redención del hombre. Estudiar el santuario es más que mero conocimiento.
Estudiar el santuario es más que un mero pasatiempo. Estudiar el santuario, mi querido amigo y mi querida amiga que me estás viendo en estos momentos, tiene directamente relación con el plan de salvación. Que Dios te bendiga y que tengas una linda tarde en el Señor. ¿Te parece si oramos ante el Señor? Señor, gracias porque hemos finalizado el estudio de este mensaje del santuario. Los que están oyendo este mensaje, ruego por favor para que tú les bendigas grandemente, para que tu gracia y tu misericordia sea derramada sobre aquel que está escuchando, aquella que está escuchando. Rogamos, mi Dios, que la paz del cielo pueda inundar su corazón y que ellos en estos momentos donde todos estamos aquí en casas, donde prácticamente ya ni salimos hacia la calle, donde sabemos que hay un virus rondando y que sabemos que todos los días aumentan los casos, bajo este contexto, oh Dios, podamos tener la tranquilidad y la seguridad de que tú estás con nosotros. Oramos, oh Dios, por tu pueblo y por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.